el ejercicio de control ingresos-egresos. En este caso vamos a tomar el ejemplo del primer año. Este archivo de Excel lo pueden descargar del área de recursos, así que ya lo van a tener disponible y se encuentra toda la información para los primeros 6 meses, desde enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Tanto para los ingresos, es decir, todas las entradas, el dinero que ha estado ingresando, y también para los egresos, es decir, los gastos de cada mes, también de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, es decir, para los primeros 6 meses. Bien, y posteriormente en la hoja de reporte mensual primer año ya tenemos también los primeros 6 meses con todos los datos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio ya tiene su sección de ingresos por cada mes y su sección también de egresos. Y también tenemos el saldo total de cada uno de los meses. Recordemos que el saldo es la resta de ingreso menos egreso. Bien, así que con base en este Excel que ya hemos trabajado anteriormente, vamos a generar algunos gráficos para que podamos empezar a trabajar con este concepto. Bien, para generar un gráfico de la manera más simple, solamente nos posicionamos en los datos que deseamos generar el gráfico y posteriormente presionamos F11. Y al presionar F11 de manera automática, Excel nos va a generar un gráfico de los datos que hemos seleccionado. Así que presionamos F11 y podemos observar que de manera automática Excel nos ha generado este gráfico. En este caso nos agregó lo siguiente, nos agrega el título del gráfico, también nos agrega el eje X, en el cual tenemos el monto, el dinero que hemos manejado, y en la parte inferior tenemos los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y tenemos el total de todos estos meses. La parte en azul son los ingresos, y la parte en naranja son los egresos. Y también tenemos el saldo total, es decir, la resta de ingreso menos egreso. Esto por cada uno de los meses que hemos venido manejando. Así que de manera automática Excel nos agregó una nueva hoja, en este caso llamada gráfico 1, generada a partir de los datos que hemos seleccionado. Y una vez que se ha generado este gráfico, podemos hacerle varias modificaciones, como es el manejo de colores, los textos, las etiquetas, etc. Podemos hacer varios cambios, incluso en el diseño de este gráfico. Por ejemplo, si damos clic sobre estas líneas, sobre la línea del eje Y, es decir, el eje que contiene los valores, podemos observar que se despliegan estas líneas en horizontal. Si queremos eliminarlo, simplemente presionamos la tecla de suprimir, de eliminar, para quitar estas líneas. Sin embargo, es una buena referencia según los datos que estamos manejando en el eje Y, que son los valores que hemos manejado en nuestros datos. Y en la parte inferior tenemos el eje X. Este eje maneja las categorías, así que en este caso las categorías es el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y también se incluye la categoría de totales, tal cual como lo hemos manejado en nuestros datos. Todo esto viene siendo los valores, por lo tanto se grafican en el eje y estas son las categorías que estamos manejando. Así que de manera automática Excel nos genera este gráfico. Bien, así que es el primer gráfico que estamos generando y también podemos hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, si vamos aquí a la sección de diseño, una vez que hemos seleccionado el gráfico, podemos observar que tenemos distintos elementos que podemos modificar. Por ejemplo, podemos modificar los colores, podemos modificar el estilo, simplemente seleccionando algún otro estilo. Pero esto ya se les deja como ejercicio que ustedes empiecen a probar los elementos que pueden modificar, ya que es muy sencillo aplicar algunos estilos distintos según necesitemos. Sin embargo, esto ya está a nuestro gusto. Bien, así que ese es el primer gráfico que hemos generado. Sin embargo, ¿qué pasa si queremos generar solamente un gráfico incluyendo los ingresos, que no incluya los egresos ni tampoco los totales? Para esto podemos seleccionar la categoría, nuestra categoría en este caso de enero a junio, y posteriormente presionamos la tecla de control y seleccionamos solamente el registro de ingresos, los datos de ingresos. Con esto ya tenemos las categorías y los datos. Así que presionamos ahora F11 y podemos observar el nuevo gráfico únicamente para los ingresos. Podemos observar que de manera automática cambia el eje vertical ya que los datos son distintos y en este caso el mayor dato se encuentra en 1800. Si revisamos los datos de este reporte, podemos observar que el mayor dato es 1700. Por lo tanto, este gráfico su tope se encuentra en 1800. Sin embargo, cualquier cambio que hagamos en nuestros datos, por ejemplo, si en junio hacemos una modificación, vamos a la fuente y tenemos, por ejemplo, un ingreso mayor en julio en lugar de 1000
Ponemos 2000, damos Enter, vamos al gráfico y podemos observar que se actualiza de manera automática. Así que todas las gráficas se van a actualizar de manera automática si hacemos modificaciones en nuestros datos. Bien, vamos a regresar el dato. Y de igual manera se vuelve a actualizar nuestro gráfico. Y con eso estamos obteniendo solamente un gráfico de los ingresos. Así que de esta manera podemos graficar solamente la información que necesitamos. Tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, pero sin los totales. Y ahora si quisiéramos graficar solamente los egresos, así que primero seleccionamos las categorías, en este caso los meses de enero a junio, y posteriormente seleccionamos los egresos. Presionamos Control y posteriormente seleccionamos los datos. De nueva cuenta presionamos F11 y se genera ahora el gráfico de egresos. Y aquí podemos modificar el nombre. Gráfico de egresos, ese sería el gráfico de ingresos. Y ese sería el gráfico completo. Bien, pongan a prueba lo que hemos trabajado hasta el momento y vamos a seguir trabajando con el tema de gráficos en el siguiente video. Bien, vamos a continuar con el tema de gráficos. Bien, para generar nuestro gráfico hasta el momento hemos presionado la tecla de F11. Sin embargo, esto nos va a generar un gráfico en una hoja separada. Tal como lo hemos trabajado, tenemos hojas separadas para los gráficos que hemos generado. Pero ¿qué pasa si queremos agregar un gráfico dentro de esta misma hoja? Para ello vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a seleccionar en este momento solamente los meses y los ingresos. Y vamos a ver también cómo generar no solamente un gráfico dentro de esta misma hoja, sino también diferentes tipos de gráfico. Bien, para ello vamos a la sección de insertar y posteriormente tenemos la opción de gráfico recomendado o podemos seleccionar directamente el gráfico que deseemos. Por ejemplo, si damos clic sobre gráfico recomendado, podemos observar los gráficos que Excel de manera automática nos recomienda utilizar, dependiendo del tipo de dato que hayamos escogido. Por ejemplo, en este caso nos recomienda utilizar una gráfica de líneas, podemos utilizar una gráfica de columnas, una gráfica circular o también conocida como pie, o también podemos utilizar áreas apiladas. Así que dependiendo del tipo de dato, es el gráfico que nos recomienda Excel. Y también nosotros si deseamos utilizar algún otro tipo de gráfico, en esta sección, en este apartado, podemos ver todos los gráficos disponibles en Excel. Bien, así que seleccionamos algunos de los gráficos que deseemos utilizar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar el gráfico de líneas. Seleccionamos ese tipo de gráfico y damos clic en aceptar. Y podemos observar que el gráfico se agrega directamente en esta hoja. Podemos mover este gráfico a donde deseemos. Por ejemplo, aquí en la parte inferior y ya tenemos nuestro gráfico de los ingresos. Y podemos observar que tiene una tendencia ascendente. Entre los meses de enero y junio tenemos una tendencia ascendente en la parte de ingresos. Podemos graficar también los egresos. De igual manera, les dejamos realizar este ejercicio. Pongan en pausa su video y realicen el gráfico de egresos para que vean también la tendencia que tienen estos datos entre los meses de enero y junio. Bien, si ya hicieron el ejercicio, vamos a resolverlo. Vamos a seleccionar los meses de enero a junio y seleccionamos también los egresos. Es importante que seleccionen la celda A3, ya que esta celda nos va a permitir cuadrar los datos que hemos seleccionado. Si no la seleccionan, entonces pueden fallar los datos, ya que Excel también necesita cuadrar los datos que se utilizan para graficar. Así que en este caso seleccionamos estos datos desde la celda A3 hasta la celda G3. Y también los egresos van de la celda A5 hasta la celda G5. Bien, una vez que hemos seleccionado esto, vamos a insertar. Posteriormente seleccionamos el gráfico recomendado. Y en este caso seleccionamos también el gráfico de líneas. Y como nos comenta aquí ese tipo de gráfico, el gráfico de líneas se utiliza para mostrar tendencias en el tiempo. Así que es un gráfico ideal para los datos que estamos utilizando. Entre los meses de enero y junio podemos observar la tendencia de los egresos. En este caso los egresos se han estado incrementando en los últimos meses. Aunque bajaron los gastos entre marzo y abril, entre abril y junio se dispararon los gastos. Así que con este tipo de datos que estamos graficando podemos tomar decisiones del tipo de comportamiento de nuestros gastos. Bien, damos clic en aceptar
y podemos observar que se genera también este gráfico. Podemos hacerlo más pequeño o más grande según necesitemos. En este caso lo voy a hacer más pequeño para adaptarlo y dejarlo al lado de los ingresos. Así que dejamos la gráfica de ingresos y también la gráfica de egresos. Y podemos observar una tendencia ascendente de ingresos, pero también una tendencia ascendente incluso en mayores proporciones de los egresos. Y podemos hacerle varios cambios a nuestros gráficos. Por ejemplo, seleccionando los datos, podemos dar clic en diseño y como hemos comentado, tenemos varias opciones. Podemos agregar elementos a nuestro gráfico, podemos aplicarle diseños rápidos, podemos cambiar colores, podemos cambiar el estilo también del gráfico, podemos cambiar los datos entre fila y columna. Como comenta aquí, podemos intercambiar los datos del eje. Esto puede ser requerido solamente en algunos casos. Sin embargo, Excel generará el gráfico de la mejor manera posible, así que no es común intercambiar los datos entre filas y columnas, ya que los gráficos van a tomar una forma muy distinta. Así que en este caso, dejamos los datos como están, y también podemos seleccionar los datos. Podemos modificarlos según aquí como estamos observando. Del lado izquierdo tenemos la entrada de leyendas, que es el eje vertical. Tenemos los ingresos, que son los valores que se están utilizando para realizar el gráfico. Y en el eje horizontal, en el eje X, tenemos las categorías. En este caso tenemos los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Así aquí podemos modificar los datos que estamos utilizando para realizar este gráfico. Incluso aquí también comenta que podemos cambiar la fila y columna para que se realice el gráfico de manera inversa. Sin embargo, como hemos comentado, si hacemos estos cambios, en muchas ocasiones este tipo de cambios no tiene sentido, por lo tanto en este caso el gráfico se modifica completamente y ya no tiene sentido realizar este gráfico ya que estamos modificando los ejes. Así que Excel va a tomar la mejor decisión según los datos que estamos utilizando. Presionamos Control Z para tener de nueva cuenta nuestro gráfico. Bien, así que esta es la sección de diseño y también si es necesario podemos cambiar el tipo de gráfico. Así que dependiendo de los datos que hemos utilizado, podemos realizar cambios en el gráfico, pero incluso también podemos cambiar el tipo de gráfico. Así que simplemente seleccionaríamos el nuevo tipo de gráfico, daríamos clic en aceptar para aplicar el nuevo tipo de gráfico. Y finalmente también podemos mover este gráfico, lo podemos mover por ejemplo a una hoja nueva o lo podemos mover a una hoja existente. Y también tenemos la sección, además de diseño, tenemos la sección de formato. Y aquí también podemos hacer algunos cambios a nuestro gráfico. Por ejemplo, en este caso la línea azul, podemos modificar el color. Por ejemplo, si seleccionamos el color naranja para los ingresos y un color amarillo para los egresos. Podemos incrementar el grosor de esta línea simplemente seleccionando el nuevo grosor que deseamos. Y de igual manera en el gráfico de egresos podemos modificar el grosor. Seleccionamos el nuevo grosor y ya podemos observar el nuevo gráfico. Así que de esta manera podemos hacer algunas modificaciones a nuestros gráficos una vez que los hemos generado. Bien, pongan a prueba todo lo que hemos trabajado hasta el momento y continuamos en el siguiente video. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte para seguir disfrutando de nuestro contenido exclusivo. Hasta la próxima.